Gracias a todos por la asistencia. Vamos a empezar con el seminario del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Mariana Margas Magaña. Ella nació en la Ciudad de México y es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó sus estudios en Francia, la maestría y el doctorado. Después hizo un postdoctorado en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos y es actualmente muy colaboradora de los proyectos de Voz, DESI y entre otros. Entonces, Mariana, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte. Gracias, Jorge, por la invitación y por estar detrás de mí, es porque ya sabes que luego no respondo Te rápido. mando una que va a ser de Oye, bueno, ahí, bueno, resultados cosmológicos de tres. ok, voy a compartirles, nada más quería saludarlos a todos, después voy a quitar la cámara porque no tengo una excelente conexión, entonces lo dejaré un ratito y si se empieza a trabar, a lo mejor lo quito. Em, ok. Aceptar. Ok. Bueno, a ver, me voy a mover por aquí. La idea de la charla del día de hoy es... no, eso no quería. Ah, ok, ya, quité los controles. Deben verse mejor. Bueno, la idea de la charla del día de hoy es platicarles un poquito de los resultados que acabamos de sacar en marzo. Ya estamos en otro mes. El 19 de marzo se subieron todos los artículos al archive y hubo un anuncio a nivel internacional que se coordinó internamente para que en todos los lugares del mundo se anunciaran los resultados y se hiciera bastante divulgación acerca de ellos. Y bueno, esta es parte de esa misión de transmitir estos resultados a toda la comunidad científica. Los resultados que voy a presentar el día de hoy tienen que ver con el experimento de energía oscura Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, y se basan en mediciones de BAO que se obtuvieron con 3 años de observaciones. Mm, entonces, antes de empezar, bueno, pues agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible que DESI exista y esté operando y estemos tomando esas mediciones. Entonces, aquí tenemos todas esas agencias financiadoras que están poniendo dinero para que estemos funcionando. Y del lado derecho también puse las instituciones que participan de parte de México. México tiene un grupo de participación en DESI y este grupo de participación en DESI está compuesto por investigadores y estudiantes de diversas instituciones del país. Está la UNAM, representada por investigadores en astronomía, Instituto de Física y Instituto de Ciencias Físicas. Está la Universidad de León, de Guanajuato, Campus León, donde también tenemos investigadores. Está el CIMBESTAB, el ININ y, por supuesto, el IAC, que también pues, nos apoya en estas cosas. El menú para el día de hoy es primero hacer como una motivación de, de por qué hacemos investigaciones de energía oscura y un poquito platicarles del contexto en el que estamos ahorita, en el que surge DESI y por qué DESI existe más o menos, básicamente. Posteriormente voy a pasar con una parte de la física que involucra DESI y las mediciones de BAO, fundamentalmente. Ahí voy a hablar cómo podemos extraer esa información cosmológica de sondeos espectroscópicos. En el tercer bloque ya finalmente ya tendremos todos los elementos para presentarles los resultados que obtuvimos con el Data Release 2. Voy a describir brevemente qué es el Data Release 2, qué son esas mediciones de BAO que tenemos y cuáles son las consecuencias en los parámetros cosmológicos que inferimos a partir de esas mediciones. Y para terminar, y esto va a ser como extremadamente breve, es como qué sigue después, ¿no? Para dejarles como un poquito la semillita de cuáles son los siguientes pasos. Para empezar, esta lámina la estuve dando muchas vueltas, pero finalmente sí la dejé. Bueno, para empezar, me gusta motivar siempre las charlas y decirles
cuál considero que es el estatus del modelo estándar al momento que estamos hablando en el día de hoy. Y entonces hoy, para no entrar mucho en controversia antes de presentar los resultados, eh, voy a ubicarme, o sea, cuál es como nuestra visión del modelo estándar de cosmología antes de los primeros resultados de DESI. Vamos a ubicarnos ahí. Y entonces, si pensamos en esto, podemos decir que las últimas décadas, básicamente, nosotros, la comunidad científica, ha estado como de acuerdo en que la mejor descripción que teníamos hasta ese momento del universo estaba dado por un modelo que conocemos como el modelo Lambda-CDM, donde lambda viene de la constante cosmológica que asociamos a la energía oscura, y cold dark matter viene de, pues, de la materia oscura fría. Entonces, básicamente teníamos este modelo que es el más sencillo que podemos armar, más o menos, que tiene pocos parámetros y que, eh, pues, parecía describir razonablemente bien todas las observables que teníamos disponibles. Cuando hablo de todas las observables, pues, estamos hablando de CMB, estamos hablando de, pues, de BAO, pues, básicamente, y de supernovas, ¿no? Y entonces, si nosotros combinábamos todas esas observables, nosotros lo que podíamos inferir sobre la cosmología es que nuestro universo estaba dominado por componentes oscuras, en particular la energía oscura dominaba un 70% del contenido energético del universo, la materia oscura un 26% y bueno, el 5% restante, que es lo único que realmente conocemos, ¿no? Entonces, esta presentación del modelo estándar pues era exitoso en el sentido de ese acuerdo que podíamos observar con las diferentes observaciones que ya les mencioné. Y bueno, es cierto que había algunas tensiones, tensión de Hubble, la tensión de sigma 8, pero ninguna de estas como que realmente estaba em, poniendo en duda que el modelo cosmológico estándar fuera completamente útil hasta este momento. ¿Cuáles son los problemas, obviamente, de este paradigma? Pues este paradigma implica que tenemos dos componentes oscuras, la energía oscura y la materia oscura, que no conocemos. Y básicamente eso pues centra como cuál es la pregunta científica en la que estamos ahorita inmersos, o sea, la comunidad científica, desde hace 2 décadas y media, ha estado muy preocupada. Aquí tenemos un reporte de apenas 2022, donde esta comunidad se pone de acuerdo para decir cuáles son las preguntas que considera importantes responder en las siguientes décadas. Y básicamente lo que encontramos ahí es entender estas componentes oscuras. Subrayé lo que tiene que ver con la energía oscura, pero básicamente lo que nos ha interesado estas décadas es entender la naturaleza de esta energía oscura. Am, Obviamente, entender la naturaleza de la energía oscura es una pregunta como muy amplia, entonces tenemos que hacer preguntas como más pequeñas, más acotadas. Entonces, básicamente las preguntas que hemos intentado contestar las últimas décadas ha sido si esta energía oscura, si esta densidad de energía oscura es constante en el tiempo o si es dinámica, si cambia en el tiempo. Y básicamente se ha generado todo una planeación de experimentos de energía oscura las últimas décadas, de nuevo, para intentar responder a estas preguntas. Esta es una línea del tiempo justamente que muestra cómo ha habido este esfuerzo monumental de parte de la comunidad científica por tratar de investigar esta pregunta. Entonces aquí está como toda la sucesión de experimentos espectroscópicos. Esto solo incluye experimentos que tienen una componente de espectroscópica y vemos como desde 1997, pues ya tenemos como estos sondeos espectroscópicos cuyo objetivo científico, pues es entender esta misteriosa componente. Em, Aquí también vemos unas líneas doteadas, estas punteadas, que nos muestran como las diferentes etapas. Estas etapas se definen en cuanto a qué tanto hemos logrado avanzar en nuestra comprensión de la energía oscura. Están basadas en una métrica y en un reporte que se generó en 2005, ya tiene mucho tiempo, pero desde este momento se definió que la pregunta de la energía oscura era muy, muy importante de entender y que teníamos que hacer una planeación para buscar
mejorar nuestra comprensión de esta componente y pues empezaron a hacer planeaciones a futuro, a mediano y a largo plazo para poder diseñar e implementar estas infraestructuras experimentales, estos telescopios, que nos permitan tener observaciones que nos permitan encontrar o entender mejor a esta componente. Entonces, basado en esta métrica, es una métrica que está basada en una parametrización muy sencilla para esta componente oscura. Esta parametrización sencilla responde justamente a las preguntas que ahorita estamos en posibilidad de hacer y es básicamente la pregunta que ya dije desde el inicio, es determinar si nuestras observaciones son consistentes con una constante cosmológica o con una ecuación de la energía oscura que es constante en el tiempo, o si las observaciones son consistentes entonces con una ecuación dinámica donde hay una evolución temporal de la ecuación de estado de la energía oscura. Entonces, utilizando esta notación, esta parametrización, que está enfocada a responder más o menos esa pregunta, entonces las observaciones se han volcado a tratar de acotar estos parámetros y la métrica para medir el progreso en esa comprensión está basado en los errores en estos parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Se definen la figura de mérito como el inverso de los errores, básicamente el determinante de la covarianza de los parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Y bueno, estas etapas que acabamos de ver están definidas en función de qué tanto hemos mejorado en esa figura de mérito que tiene que ver con la reducción de los errores. Entonces, básicamente, cuando hablamos de DESI, eh, yo creo que el punto que me gustaría subrayar es que es el primer experimento que está reportando resultados, el primer experimento espectroscópico de cuarta generación que está reportando resultados sobre los parámetros cosmológicos y en particular de la energía oscura. Y en eso radica como toda la expectativa de resultados que está esperando la comunidad de estos experimentos de cuarta generación que acabo de mencionar. Y bueno, aquí nada más para cerrar este primer bloque, decirles que, bueno, entender esta energía oscura, pues básicamente es muy importante porque nos va a llevar a entender básicamente física nueva. O sea, me gusta decirlo de alguna forma que está escrito en este reporte, es no importa lo que encontremos acerca de la energía oscura, vamos a aprender como algo nuevo, ¿no? Y eso es como de física fundamental. Entonces, básicamente en este tenor de ver cuál es la mejora esperada con respecto a los de etapa 3 los experimentos de etapa 3 y visualmente ver cómo esperamos que eso eh, mejore para los de etapa 4. Etapa 3 un experimento típico sería VOS y etapa 4 estamos viendo DESI, que ese es como el forecast de lo que esperaríamos ver al final de 5 años de observaciones. Entonces estamos viendo cómo las elipses, los contornos de confianza de las predicciones de los errores de estos dos parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura se esperan reducir pues bueno, 3 veces con respecto a, un poquito más de 3 veces con respecto a lo que obtuvimos en la etapa 3. Ya con esta pequeña introducción, voy a ir directamente a la parte de la física. Entonces vamos a pasar al segundo capítulo, que es explicar cómo extraemos información cosmológica de los sondeos espectroscópicos. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con sondeos espectroscópicos, un sondeo espectroscópico básicamente tenemos un conjunto de blancos. Estos blancos nosotros los preseleccionamos antes de hacer el sondeo espectroscópico, basado en sondeos fotométricos, básicamente. Entonces seleccionamos un conjunto de blancos y entonces de cada uno de esos blancos nosotros vamos a obtener un espectro. Y ese espectro lo vamos a utilizar para obtener un corrimiento al rojo. Entonces ya teniendo esta coordenada angular y la coordenada radial que viene del corrimiento al rojo, entonces nosotros tenemos como este mapa tridimensional que está mapeando la estructura a gran escala del universo, que es lo que vieron ahí, como esta estructura filamentaria con zonas más vacías, zonas con mayor acumulación, filamentos, etcétera. A partir de este mapa de la distribución de galaxias, nosotros eh, podemos compararlo con nuestra teoría, podemos extraer esa información
caracterizando este campo aleatorio que caracteriza este campo de densidad por sus momentos de probabilidad. Y el segundo momento es la función de correlación de dos puntos, que es básicamente la estadística que nosotros vamos a utilizar para extraer información de este campo aleatorio que caracteriza este campo de densidad cósmico y lo vamos a comparar con nuestras predicciones que vienen de la teoría. Básicamente aquí tenemos los diferentes momentos. Les digo que el primer momento es la media, el segundo momento es lo que vamos a nosotros a intentar extraer como información de estos mapas de galaxias. Eh, ¿Qué es la función de correlación de dos puntos? Esta visualización es bastante clara. Nosotros vamos a utilizar catálogos de trazadores puntuales. Cada uno de estos puntos es una galaxia que nosotros observamos, que nosotros obtuvimos su espectro y obtuvimos su coordenada radial. Y entonces para obtener esa función de correlación de dos puntos en el espacio de configuraciones, función de correlación, vamos a hacer distancia entre pares de galaxias a lo largo de todas las galaxias que tengamos en nuestro sondeo. Y vamos a empezar a hacer como histogramas de cómo es la distribución de distancia entre pares entre estas galaxias y vamos a compararla con lo que obtendríamos de hacer el mismo ejercicio con puntos aleatorios y eso nos permite obtener un estimador de la función de correlación. Y esta función de correlación, aquí la les introduzco desde ahorita, pero después vamos a ver de dónde sale esa parte. Tiene una escala característica que se denota como este pico, que es el pico de BAO, y que es el pico donde nosotros vamos a obtener toda la información cosmológica que necesitamos para inferir después los parámetros cosmológicos consistentes con el universo. Esta función de correlación que les describí, pues la escribí como es isotrópica, ¿no? Si no tenemos ninguna fuente de isotropía, pues no importa la dirección en que calculemos la distancia entre pares. Sin embargo, sabemos que cuando lo hacemos en un sondeo real, existen fuentes de anisotropías y entonces ahí ya vale la pena separar las distancias en dos direcciones, a lo largo de la línea de visión y perpendicular a la línea de visión. Entonces aquí tenemos nuestro observador, entonces a lo largo de la línea de visión sería en esta dirección y perpendicular a la línea de visión sería en esta dirección. Y si no hacemos el mismo ejercicio de cálculo de distancias entre pares, pero haciendo esta separación entre distancias en estas dos direcciones, nuestra función de correlación, que antes era la forma isotrópica, que venía de promediar esto en todos los ángulos, pues ahora tenemos una función de correlación dos dimensional donde tenemos una dirección que es perpendicular a la línea de visión, una dirección que es paralela a la línea de visión y esta distancia entre pares nos va a generar este tipo de patrones. Y aquí lo que habíamos visto en la otra slide, que era un pico, pues se va a traducir en este como anillo que está igualmente a la escala de Beagle. Y entonces nosotros para analizar este tipo de estadística de dos puntos, no analizamos directamente esta función de correlación dos dimensional, sino que la vamos a proyectar utilizando los polinomios de Legendre para analizar los primeros multipolos, que son el monopolo, cuadrupolo y el hexadecapolo. Y estos son básicamente lo que nosotros vamos a hacer nuestras misiones, o sea, con nuestras galaxias. Vamos a calcular funciones de correlación. Con esas funciones de correlación, nosotros vamos a continuar este proceso de la extracción de la información cosmológica a partir de esta información. Em, Podemos hacer el análogo. Aquí nada más lo puse como por complementariedad. En el espacio de Fourier, esto sería como el Power Spectrum dos dimensional. Y aquí tendríamos los multipolos que generas de hacer el Power Spectrum, proyectándolo con los polinomios de Legendre y cómo se ve más o menos estos multipolos igual. Bueno, tenemos como estos sondeos espectroscópicos y tenemos como muchas formas de extraer información de ellos. O sea, no existe una única forma de extraer información. Básicamente a lo largo del tiempo se han distinguido como dos grandes vías. Una que es como la estándar, que la puse como del lado izquierdo, donde tiene que ver con estas estadísticas comprimidas. Ahorita yo les dije la función de correlación de dos puntos. Esta sería suficiente para caracterizar un campo aleatorio si este fuera gaussiano, pero si no es
exactamente gaussiano, entonces las estadísticas de orden superior también tienen información. Entonces, aquí está dividido como este panorama en todo lo que se ha hecho hasta ahorita, que es como basarse en estos análisis en la estadística de dos puntos, pero también existe todo un mundo de metodologías que ahorita están justamente desarrollándose y puliéndose para también extraer información de estadísticas que van más allá de la estadística de dos puntos. Aquí solo les puse algunos ejemplos random, no es una lista exhaustiva. Si nos vamos con la forma estándar de extraer esta información, pues calculamos a partir de estos mapas de galaxias estas estadísticas comprimidas y de ahí tampoco existe solo una única forma de extraer la información. Tenemos como diferentes métodos que comprimen la información en observables, que son como las oscilaciones acústicas de variones y en su momento em, las distorsiones de corrimiento al ojo también se trataron de esta forma y también podemos hacer ajustes directos. Este seminario no trata de ajustes directos. Nos vamos a enfocar ahorita en los métodos comprimidos y nos vamos a enfocar en las oscilaciones acústicas de variones, porque estos resultados que voy a presentar están basados exclusivamente, salvo una parte pequeñita, salvo algún caso excepcional, están basados exclusivamente de los resultados de BAO. Entonces, entre los métodos comprimidos utilizamos estas observables que ahorita voy a describir, que dejan como una huella en esa estadística de dos puntos, que vamos a asociar con algún tipo de parámetros comprimidos igualmente, y estas van a ser como nuestras mediciones de BAO que después vamos a utilizar para inferir las cotas a los parámetros cosmológicos. Pero hay como estos dos pasos en el análisis por los cuales se tiene que pasar. Vamos a empezar con la observable que utilizamos básicamente en estos resultados. La observable se llama oscilaciones acústicas de variones y es la responsable de que se haya impreso en la distribución de materia del universo una escala característica. Esta es como una imagen artística, porque realmente así no se ve, pero que refleja bastante bien conceptualmente lo que estamos buscando, lo que estamos viendo. Es en el universo temprano eh, la física de las oscilaciones acústicas de variones generó como estas zonas donde hay como mayor densidad de galaxias, donde es más probable encontrar galaxias, y entonces esas zonas están formando este tipo de patrón que son como conchas esféricas alrededor de sobredensidades. Y eso va a generar una escala característica, que es el radio desde el centro con la esfera, que tiene que ver con la escala acústica y que nosotros vamos a poder determinar a partir de la estadística de dos puntos y utilizarla para estudiar la expansión del universo. Entonces, de forma ilustrativa, cómo se generó ese patrón, cómo se imprimió ese patrón en el universo, pues tiene que ver tenemos al inicio del universo, que estaba bastante homogéneo en nuestro universo. Tenemos un poco algunas perturbaciones pequeñas. Aquí nos ponemos ahí en alguna de esas. En estos momentos, el universo, los bariones, la materia ordinaria, estaba acoplada con la radiación. Y entonces lo que hacían es que forma un estado de la materia, que es plasma, que implica que en este plasma, bueno, pues estos bariones estaban queriendo como por colapso gravitacional colapsar, juntar por gravedad. Y como estos bariones estaban interactuando con esta radiación, eh, pues la radiación se oponía a esta compresión debido a la presión de radiación que se ejerce por esto, y entonces eso generaba en el espacio de Fourier una oscilación que si nosotros lo trasladamos al espacio de configuraciones, se genera una onda, como una especie de sobrepresión, como la que vimos al inicio, que se empieza a expander, uf, que se empieza a expander, y que conforme el universo se va enfriando, esta radiación, estos fotones, dejan de tener energía suficiente para interactuar con estos bariones. Entonces llega un momento en que van a dejar de interactuar. A ese momento le llamamos desacoplamiento y en ese momento esta onda esférica se queda congelada. Los bariones se quedan
escala y empieza a ver esta interacción con la materia oscura que siempre se quedó en el centro. Esta no sufrió esta propagación de la escala acústica. Y entonces esas esferas se quedaron impresas pues en toda la distribución de materia del universo. Las galaxias vienen y se forman fundamentalmente donde están esas sobredensidades y entonces esa escala característica que se imprimió desde el universo temprano, pues también la podemos observar con las galaxias. Este lo voy a pasar muy rápido porque es la misma fenomenología que ya vimos en el otro, el plasma de bariones fotones es estas líneas roja y azul. Cuando ya se desacoplan los fotones, quedan solo los bariones. Y aquí nada más la puse porque en la imagen previa no se alcanza a ver como qué pasa con la materia oscura en todo este momento. Y aquí lo importante de ver es que, bueno, esta materia oscura siempre está básicamente interactuando únicamente gravitacionalmente con sus otras partes. Y entonces la configuración final de estos centros con conchas esféricas básicamente tiene que ver con esta actuación de la materia oscura que vuelve a jalar materia hacia el pozo de potencial del centro de la perturbación. Bueno, ¿cómo extraemos información a partir de esta huella? Esta huella ya vimos en la primera imagen que va a dejar una escala característica en la función de correlación de dos puntos, que es este pico. Entonces, la forma de extraer información es a partir de unos parámetros que nos llamamos parámetros Alcopachinsky, está basado en la metodología de Alcopachinsky. Básicamente tenemos, esta sería como la huella de BAO que vamos a medir a lo largo de la línea de visión y perpendicular a la línea de visión. Y entonces, si nosotros traducimos estas escalas, las podemos asociar a distancias angulares, la perpendicular a la línea de visión, y a lo largo de la emisión lo podemos asociar a la distancia de Hubble. Si nosotros utilizamos una cosmología incorrecta para hacer esta traducción de distancia angular y distancia de Hubble, este patrón que generalmente era esférico, es un patrón de BAO, pues iba a ver como deformado em, dependiendo por haber asumido una cosmología incorrecta. Eso es básicamente el efecto Alcopachinsky. Y bueno, ese es utilizado para extraer la información cosmológica de estas mediciones de BAO, porque nosotros tenemos esta medición a lo largo de la línea de visión y perpendicular que va a estar asociada a estas distancias. Y entonces nosotros podemos traducir esas mediciones que vemos de la escala acústica en estas dos direcciones a distancias em, con respecto al horizonte sonoro. Entonces, si nosotros hacemos estas mediciones de BAO a diferentes momentos del tiempo, aquí tenemos también otra visión artística. Esto se refleja como diferentes momentos del tiempo que lo medimos. Vamos a tener un diagrama de Hubble de las distancias con función de corrimiento al rojo y cada una de estas mediciones del BAO nos va a dar un punto en este diagrama de Hubble, que es lo que nosotros vamos a utilizar después para inferir la parte de los parámetros cosmológicos. ¿Cómo se hace esto? Como ya más en la práctica, pues básicamente tenemos funciones de correlación o espectros de potencias. Si nosotros nos enfocamos en la función de correlación, pues vamos a utilizar un template fijo que está descrito para una cosmología dada. Y ese template vamos a utilizar es un parámetro alfa que va a medir, que va a mover ese pico a la izquierda o a la derecha en función de la cosmología que tenga nuestro universo. Entonces, si nosotros hacemos un ajuste de esa función de correlación, del pico de la función de correlación con este template, y dejando como parámetro variable estas alfas que tienen que ver con las distancias, pues nosotros vamos a poder encontrar cuál es como el juego de alfas que mejor ajusta a estas funciones de correlación, y eso nos va a permitir tener una medición directamente hablando de las distancias de Hubble y la distancia angular. Una metodología que se desarrolló en los experimentos de etapa 3 es hacer una medición adicional con los cuasares, pero esta vez en lugar de utilizarlos como objetos puntuales, utilizamos directamente el espectro para mapear las fluctuaciones del medio intergaláctico
a lo largo de la línea de visión. Entonces estas fluctuaciones se van a traducir en estas líneas de absorción y entonces pues se ha desarrollado una metodología para que a partir de de este bosque Lyman alfa se puedan calcular funciones de correlación que igualmente son analizadas completamente de forma análoga, salvo algunas especificaciones de los errores que tengan que ver exclusivamente con con la física de Lyman alfa. Pero la parte de Arco-Petchinski y todo lo demás es completamente análoga, que es la parte donde extraemos la información cosmológica de las funciones de correlación. O sea, al final, a partir de estos bosques Lyman alfa y de estos, podemos calcular estas funciones de correlación y utilizando nuevamente la posición del pico en estas funciones de correlación, nosotros vamos a extraer la información a partir de estos parámetros de Arco-Petchinski. Entonces, me faltó una lámina que dijera más o menos el paso que me estoy saltando, que solo lo dije en palabras. Em, Toda la información cosmológica va a estar en estas ecuaciones de las distancias, porque estas distancias dependen de los parámetros cosmológicos. Entonces, a partir de las mediciones de BAO, nosotros vamos a tener estas mediciones en nuestro diagrama de Hubble, y esto va a ser como nuestro input para hacer la posterior propagación e inferencia de parámetros cosmológicos. Ok, entonces aquí terminamos el segundo bloque. Nos voy a checar rápido cómo vamos en tiempo. Ok. ¿Qué es DESI? DESI es el acrónimo de Dark Energy Spectroscopic Instrument. Este es un instrumento cuyo objetivo científico, ya se los dije, es la energía oscura, el objetivo principal. Tiene otros objetivos secundarios, que es pues el universo temprano, los neutrinos. Las observables principales son las oscilaciones acústicas de bariones y tradicionalmente decimos las distorsiones de corrimiento al rojo. Ahora también le solemos llamar a ese análisis de modelado completo. Pero bueno, estas son las observables y básicamente se cuenta con cuatro trazadores que utilizamos para hacer estos mapas de la estructura a gran escala del universo. Me voy a saltar, bueno, no lo voy a saltar, lo voy a hacer muy rápido. No deberían tener sonido. Vamos a ver muy rápido un video del telescopio donde está montado el instrumento. Es el telescopio Mayal, que está en el observatorio de Kitt Peak, en Arizona. Aquí estamos viendo un video donde se va a mostrar el instrumento. El video es un poco lento, pero va a mostrar como las diferentes componentes del instrumento. Em, Entra la luz, es reflejada, después es enfocada por un sistema de lentes y enviada al plano focal. Y en el plano focal tenemos esta colección de 5000 robots que ahorita van a aparecer y que están completamente automatizados y van a apuntar las fibras hacia donde está el blanco que queremos observar y eso nos permite pues automatizar un poco esta colección de datos que en experimentos de etapa 3 se hacía todavía manualmente toda esta parte eh, de, de las fibras y las placas y todo esto. Aquí está la visualización pues, de cómo se controlan estas fibras y después esa luz pues es enviada a diferentes espectrómetros que van a proveernos de los espectros de cada uno de los objetos que estamos tomando. Ok, esto ya está. Eh, la primera luz del experimento fue en 2019, 2020. Anunciamos que nuevamente tomamos, después de la pandemia, se retomaron las observaciones. También después anunciamos cuando obtuvimos el primer mapa más grande, o sea que ya sobrepasaba todo lo que habíamos colectado las décadas pasadas. Y bueno, más o menos ahorita estamos por acá. Este mapa es un poquito viejo. La línea del tiempo de DESI, más o menos está como decidido que se termine por ahí de 2026 la colección de datos. Y bueno, ahorita ya andamos como por aquí, ¿no?
Estamos reportando en esta ocasión los resultados de 3 años de observaciones que se terminaron de colectar el año pasado y que tomó este tiempo pues analizarlos. El motivo pues, de este anuncio eh, generó mucha expectativa, que hay solo unos de los anuncios de divulgación que generaron a lo largo de todo el mundo. Em, los resultados que voy a presentar también me gustaría decirlo. Es el resultado colaborativo de un esfuerzo colaborativo. Somos más de 1.000 miembros que están distribuidos en 70 instituciones, 72 de hecho instituciones a lo largo de todo el mundo. Y aquí puse una lista que pues estaba al día hasta diciembre. No sé si desde el año pasado pero bueno, faltarán algunos estudiantes adicionales. Pero bueno, este es un esfuerzo que no solo ha sido de mucha gente puntualmente, sino en el tiempo también. O sea, hay gente que ha colaborado y contribuido de sí en diferentes momentos del tiempo. Bueno, les decía, DESI tiene, en total, tiene planeados 3 data release. Data Release 1 ya es libre, como parte de las publicaciones. También una de las publicaciones es para presentar los datos Data Release 1 y liberarlos al público. Data Release 2 no es libre como tal, el conjunto de datos, pero lo que sí estamos ahorita, o sea que ahorita liberamos al público o anunciamos al público, son los resultados de analizar los datos Data Release 2 con las oscilaciones acústicas de bariones exclusivamente. Aquí vemos, y aquí lo puse como un poquito para que contrasten cuál ha sido el progreso en cuanto a los sondeos espectroscópicos. Estos son 2 experimentos de etapa 3. Este es el primer experimento de etapa 4. Del total de lo que se espera colectar, este es lo que llevamos hasta el día de hoy analizado. Y aquí tenemos el número de galaxias luminosas rojas, que es el primer trazador. Aquí tenemos el típico espectro de una galaxia luminosa roja. El segundo trazador son las galaxias con líneas de emisión. Aquí tenemos el número de espectros que hemos colectado para el Data Release 2, para este análisis. Y aquí tenemos los números para los cuasares utilizados con la técnica de Lyman alfa, con la metodología de Lyman alfa y como trazadores puntuales igualmente. Ok. Ups. También la visualización de los datos. El año pasado nosotros presentamos los resultados de Data Release 1, también con solo VAO. Y este era el Data Release 1 y ahorita va a aparecer gradualmente cómo se compara con el Data Release 2. Eh, este mapa está mostrando como la huella en el cielo de los datos. Tenemos en rojo las zonas donde está completamente colectado todos los datos que íbamos a tomar, es la completud. Y en las zonas azules es donde apenas se ha pasado una vez y así todos los colores. Y la zona delimitada por el contorno negro, pues es toda la zona donde se va a tomar datos de DESI. Y bueno, aquí tenemos los dos hemisferios que están separados por la galaxia. Esta es la galaxia, entonces es el hemisferio norte de la galaxia y el hemisferio sur. Em, de estos catálogos, les dije, tenemos varios trazadores. eh, no les presenté las galaxias brillantes que estaban aquí en la parte de hasta abajo. Estos trazadores que están arriba son los que colectamos en el tiempo oscuro y este es el único trazador y las estrellas que obtenemos en el tiempo brillante. Y estas son pues galaxias que están mucho más próximas y bueno, ese es uno de los trazadores que también vamos a analizar para obtener los resultados de BEO. De esos diferentes trazadores, aquí tenemos las funciones de correlación que podemos obtener al analizar los catálogos. Los diferentes trazadores hemos separado en bines de Redshift para tener más puntos en nuestro diagrama de Hubble. Y dado que tenemos suficientes objetos, podemos hacer eso. Entonces tenemos 2 bines para las LRGs. Tenemos los CLGs aquí, los cuasares, los
tres bines de ARGYS. Tenemos dos bines de ALGs y las de quasares. Vamos a combinar algunos de los sets. Combinamos los LRG3 con el G y el G1 para los análisis que voy a presentar más adelante. Y los demás se fueron por separado. Las publicaciones de DESI que fueron anunciadas este 19 están resumidas en esta lámina. Están básicamente dos artículos que tienen que ver con las mediciones de las oscilaciones acústicas de bariones de Lyman alfa y con las mediciones de oscilaciones acústicas de bariones con el resto de los trazadores y las consecuencias en los parámetros cosmológicos. Además tenemos el paper donde se documenta el Data Release 1 y además tenemos 5 artículos de soporte. Estos 5 artículos de soporte eh, desarrollan la metodología, muchas de las metodologías que también apoyan el artículo, los artículos principales de este Data Release 2, que serían estos que ponemos en el grupo de arriba. Em, Conforme vaya avanzando, van a ir saliendo qué tipo de análisis ustedes van a encontrar en las diferentes publicaciones. Entonces, ya no me voy a detener más aquí. Una de las cuestiones que estamos haciendo desde que estamos en DESI es utilizar la técnica de blinding, que es como un análisis ciego. Básicamente este tipo de análisis ciego se hace para que toda nuestra validación de la metodología se haga antes de conocer la respuesta y esto se hace pues para que nuestras mismas creencias de lo que queremos encontrar no perjudiquen el análisis. Entonces tenemos artículos donde se desarrolla este proceso de ciego para los datos. Aquí tenemos las dos referencias donde pueden consultar lo que se hizo para las galaxias y los cuasares o para el bosque Lyman alfa. Eh, También el paper de Andrade en particular va a dedicarse a explicar todo lo que tiene que ver con la metodología de BAO, en particular toda la revisión de los errores sistemáticos que podríamos pensar podrían afectar nuestras mediciones. Cada una de estas líneas que vemos aquí es una variación de la metodología que tiene que ver con diferentes familias de cosas que podemos pensar afectan nuestras mediciones. Aquí tenemos cada trazador en un color diferente y estas son las variaciones en estos parámetros alfa que les dije que son estos parámetros comprimidos, donde estamos codificando toda esta información de las mediciones de las oscilaciones acústicas de bariones. Entonces, toda la información que tenga que ver con este proceso de validación de las oscilaciones acústicas de bariones en galaxias y cuasares está en este paper Andrade 2025. Tenemos el mismo ejercicio que se hizo para el bosque Lyman alfa. Y entonces ahí también tenemos una serie de posibles fuentes de errores sistemáticos o de variaciones. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo igualmente se validó la metodología y aquí están los diferentes artículos donde se documenta este procedimiento. Ok, bueno, nuestro resultado final de las mediciones de BAO, como les anticipé al inicio, va a ser estas mediciones de las distancias con respecto al horizonte sonoro. Em, Aquí estamos graficando, esta es una visualización como amigable para presentaciones. Cada una de estas mediciones de las distancias sobre el RD para cada uno de los trazadores. Y cómo estas se comparan con mediciones del Data Release 1, que están en colores más tenues. La forma de presentarlo es simplemente para que sea visualmente más bonito, se dividió por el mejor ajuste de dB para que todo esté alrededor de 1. Ok, entonces las mediciones que obtuvimos al final de este proceso de mediciones de BAO son estos 7 bines que están aquí.
con sus diferentes distancias, la distancia promediada en todos los ángulos, la distancia angular eh, aquí y la distancia de Hubble. Esto tendría que ver con las alfas que les mencioné hace rato. Y bueno, ahora vamos a ir a la parte de qué es lo que nos dicen estas mediciones en relación a los parámetros cosmológicos, que es como un recordatorio de todos los parámetros que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos las mediciones. Aquí elegí una parametrización que tiene que ver con la distancia angular y la distancia de Hubble. En puntos sólidos está las nuevas mediciones de Data Release 2 y en puntos vacíos está lo que medimos en Data Release 1. Entonces aquí vemos el aumento en la precisión de nuestras mediciones de un Data Release de 1 año a 3 años para cada uno de los trazadores. Em, a partir de estas mediciones de BAO, los parámetros que directamente podemos acotar únicamente utilizando BAO es la cantidad de materia y la combinación de parámetros HRD. Entonces, aquí en un ejercicio de consistencia, lo que podemos hacer es utilizar cada trazador y ver, utilizando cada trazador, qué es lo que podemos inferir acerca de estos dos parámetros cosmológicos en el contexto de un modelo lambda CDM, donde hay la energía oscura es constante en el tiempo, con una constante consistente con una constante cosmológica y no hay curvatura. Entonces, si hacemos este ejercicio para cuasares, para las galaxias brillantes, las galaxias luminosas rojas en sus dos bines, el bosque de Lyman alfa y, y el GIS, y el segundo bin de GIS que se combina con el ArcGIS, tenemos que todos los contornos de confianza pues son consistentes entre ellos. Eso quiere decir que nuestros trazadores están dándonos una respuesta consistente en este espacio de parámetros. Encontramos una mejora del 40% con respecto a nuestras mediciones de Data Release 1 en este caso en particular. Ahora, ¿cómo se comporta estas cotas con respecto al año pasado, bueno, al Data Release 1 y con respecto a otras observables? Este es uno de los primeros puntos que subraya el artículo de parámetros cosmológicos. Bueno, para empezar ya hablamos de este 40% de mejora en los parámetros cosmológicos. Aquí tenemos en la línea doteada lo que obtuvimos en Data Release 1 y en los contornos azules lo que estamos obteniendo en Data Release 2, nada más de analizar las oscilaciones acústicas de bariones. Obviamente llama la atención que son completamente consistentes y como esta vez sí logramos, debido al incremento de los datos, esta mejora en las barras de error significativa, que se ve bastante bien. Y comparado con CMB, aquí tenemos cuáles son los contornos que nos da solo CMB, sin combinar con nada, y cómo se comparan con los de BAO. Y aquí voy a decir una de las cosas que se menciona en el paper y que tienen que ver con hacia dónde va la narrativa del paper. Y bueno, básicamente lo que se resalta es que si nosotros vemos la consistencia entre estos dos conjuntos de datos, los BAO y CMB, nosotros podemos medir esa consistencia o discrepancia entre dos datasets y encontramos que de Data Release 1 a Data Release 2 hubo un incremento en este parámetro que nos dice la discrepancia entre estos dos datasets. Em, Ahorita no voy a decir más hacia dónde va esta conclusión, pero bueno, 2.3 sigma a lo mejor no parece mucho y probablemente no es algo de que inquietarse, pero a la luz de hacia dónde van las conclusiones, pues vamos a retomar este aumento en la discrepancia. Em, Como les dije, BAO solamente nos acota la cantidad de materia y la combinación de parámetros de H y el horizonte sonoro. Y nosotros para poder realmente acotar el parámetro de Hubble necesitamos agregar información adicional, una especie de calibración de este horizonte sonoro. Y entonces para hacer agregar esa información adicional tenemos varias formas de hacerlo.
podemos agregar un prior en omega B y con ese prior en omega B nosotros podemos calcular el horizonte sonoro y entonces hacer las cotas en función del parámetro H0 directamente, o podemos alternativamente usar información de la escala acústica que también nos da esa información y entonces también podemos em, romper esa degeneración y entonces poner cotas en el parámetro H0. Si hacemos cualquiera de estas dos combinaciones, tenemos estos dos resultados para cualquiera de la combinación que ustedes gusten. Y entonces, bueno, esto ya nos da estas diferentes contornos de confianza. CMB otra vez de nuevo está solito por acá. DESI con BBN nos da este contorno azul. Y cuando además le agregamos esta información de la escala acústica que viene de CMB, que es algo que determina muy bien el CMB, pues estos contornos se alinean en esta dirección de generación de los datos de CMB. Ok. Otra vez, todo esto sigue siendo dentro del contexto de un modelo tipo Lambda CDM. Entonces, en este mismo contexto de Lambda CDM, pues nosotros podemos ver cómo se compara lo que nos dice DESI más BBN, porque ya les dije que para poder acotar H0 se tiene que agregar información adicional. Entonces, si elegimos DESI más BBN, obtenemos estos contornos de confianza donde se ven los valores preferidos por DESI para H0 y cómo esto se compara con otras mediciones de H0, como las que vienen de Chus. Y entonces, esta famosa tensión de Hubble, que es algo conocido, con los nuevos datos de DESI, ahora pues esta tensión tiene un valor de 4,5. Y aquí hay algo importante que hay que subrayar, es que este valor de esta tensión es completamente independiente de CMB, porque solo estamos agregando esta información de BBN en el prior de la cantidad de variantes. Bueno, también, este es creo que el último plot de la parte de Lambda CDM. Pues entonces nosotros podemos ver los diferentes datasets, cuál es como el omega m que prefieren, si nosotros los ajustamos sin combinarlos. Y aquí tenemos en azul lo que nos dice DESI, Data Release 2. Lo primero que hay que resaltar es cómo se compara con Data Release 1, o sea, son completamente consistentes. Em, Después, cómo se compara con otros datasets. En naranja tenemos lo que nos dice el CMB sobre omega materia, nos apunta hacia un valor de omega m ligeramente más grande. Y bueno, si vemos las supernovas, pues ya vemos que las supernovas definitivamente apuntan a valores de omega m por sí solas, solamente supernovas, mucho mayor que lo que nos dice SMB y DESI, ¿no? Entonces, dependiendo de qué datasets ustedes quieran contrastar uno con otro, las tensiones en este valor de omega m pasan de medianas, de midly en tensión a moderada tensión. Y bueno, esto es solamente otra vez para llamar la atención de todas estas pequeñas tensiones que están surgiendo ahora al combinar observables en el contexto de un modelo lambda CDM. Entonces, vamos a pasar directamente a un modelo extendido. eh, entonces, en este caso, vamos a considerar un modelo donde consideramos a la energía oscura con estos dos parámetros que habíamos dicho, omega 0 y omega 2 y omega A. Y vamos a ver qué es lo que nos dice DESI sobre una energía oscura dinámica. Entonces, lo primero que hay que resaltar es modelo tipo constante cosmológica sería aquí, en el centro de este punto. Y DESI por sí solo, al momento del día de hoy, pues no tiene poder suficiente para acotar por sí solo estos dos parámetros. Se requiere forzosamente combinar con otras observables para obtener cotas a estos parámetros. Entonces vamos a empezar a combinarlo con otras observables. Aquí viene lo que les dije primero de DESI Data Release 1. Esto es lo que obtenemos con los nuevos datos de Data Release 2. Entonces, lo que hay que resaltar aquí es básicamente que Data Release 2 es consistente con lo que ya habíamos empezado a observar con Data Release 1.
Ahora, si nosotros lo empezamos a combinar con diferentes observables, vamos a empezar a ver cómo empieza a reducirse estos contornos de confianza y hacia qué zona se empiezan a mover esta combinación de observables. Combinando únicamente con CMB, existe ya una preferencia por una ecuación que evoluciona de la energía oscura a 2,6 sigma, que es lo que vemos en estos contornos rositas, y esas son las cotas a los parámetros cosmológicos que ya pues están alejándose de la solución tipo constante cosmológica. Este número era lo que teníamos con Data Release 1, 2,6, y ahora cómo se actualiza ese número con Data Release 2 es 3,1, es este contorno de confianza ahora de colores sólidos, como esta combinación de observables ahora se ve con los nuevos datos. Eh, Podemos ahora igualmente agregar, además del CMB, supernovas. Aquí DESI tomó una decisión de hacer una exploración exhaustiva y utilizó diferentes conjuntos de supernovas. Entonces, si lo combinamos con Panteón, tenemos estos contornos de confianza azules con Pantheon Plus. Si lo combinamos con Union 3, tenemos estos contornos naranjas. Y si lo combinamos con Year 5, tenemos estos contornos verdes. Y respectivamente a los números que están aquí, sería como la significancia en que se está rechazando un modelo tipo lambda CDM. Entonces, dependiendo del set de supernovas que utilices en esta combinación, pues oscilas entre una tensión de 2,8 a 4 puntos. Finalmente, aquí podemos hacer, hay otras variantes que se exploran en el artículo, que tienen que ver con ver qué tan robusta es esta preferencia por este sector, esta zona del espacio de parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Y entonces podemos utilizar no toda la información de CMB, sino como una parte acotada, como priors, en los parámetros que aparecen aquí entre paréntesis del CMB, y ver qué nos dice. Y entonces, pues igualmente se muestra esta tendencia a preferir este espacio con una ecuación dinámica de la energía oscura. Si utilizamos todo el CMB, estos contornos se modifican a los contornos morados. Igualmente podemos ahora combinar, eh, hay una serie de papers que salieron donde se indicaba que había una parte de las supernovas, podían, a bajo redshift, podían tener algún tipo de efecto. Entonces aquí se probó qué pasaba si quitábamos esas supernovas y nos quedábamos solamente con un threshold hacia arriba. Y igualmente vemos aquí pues cómo quedan esos contornos, o sea, si sigue existiendo esa preferencia por ese sector en el espacio de parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Y finalmente también podemos decir, bueno, no creemos mucho en CMB y entonces vamos a utilizar otro observable para acotar la cantidad de materia y entonces ver qué nos dice sobre la energía oscura. Entonces podemos utilizar DES, Year Trace, 3 años de datos de DES, todos esos análisis de lensing, de los análisis de 3 por 2 puntos, y entonces vemos que los contornos igualmente favorecen esta región del espacio de parámetros. Entonces, la historia de esta serie de test es un poco para mostrar que independientemente del conjunto de datos que ustedes combinen, logras encontrar que la preferencia por la ecuación de estado dinámica pues se ve en varias combinaciones, en todas estas combinaciones de observables. ¿Qué hora es? Sí, yo creo que ya aquí me detengo, esto no es fundamental. Em, Nada más este anuncio, o sea, hay todo un artículo igualmente que se dedica a platicar, a profundizar en análisis extendidos de energía oscura con diferentes parametrizaciones. Eh, em, y ese es este paper que está aquí, que si lo quieren revisar, pues puede expandir lo que presenté el día de hoy.
El último punto que voy a mencionar tiene que ver con los neutrinos. Em, de sí solito, pues no acota la masa de neutrinos, como se observa en este plot, la suma de la masa de neutrinos. La combinación de CMB con DESI es la que logra realmente acotar la suma de la masa de los neutrinos. Y esto tiene que ver con que también CMB solito, pues tiene una degeneración entre los parámetros de la cantidad de materia y la suma de la masa de los neutrinos, ¿no? Entonces, al combinar DESI con CMB, pues básicamente es como se logra acotar mejor este parámetro. Entonces, la combinación de estos dos nos da estas cotas para la suma de las masas de los neutrinos, porque al combinar esta, estos contornos perpendiculares con estos contornos en otra, siguiendo otra línea de degeneración, pues se logra cortar bastante bien. Haciendo ese ejercicio otra vez en el contexto de un modelo lambda CDM, se logra una cota superior a la masa de los neutrinos que corresponde a este valor que tenemos aquí. Bueno, aquí realmente uno de los puntos que es importante resaltar es que este valor ya está muy cercano de la cota superior que viene de experimentos de neutrinos terrestres. Entonces, bueno, pues ya empieza ahí a haber como un poco de complicación. Em, ¿Qué pasa cuando abrimos el espacio de parámetros en lugar de analizar un modelo lambda CDM? Entonces lo hacemos en un contexto de un modelo extendido con los dos parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura variables. Pues entonces tenemos que este contorno se ensancha, porque obviamente el modelo tiene más grados de libertad y va- parece igualmente como que el pico se va hacia el lado positivo de la masa de los neutrinos. Y bueno, básicamente, digamos que podría, o sea, bueno, eso es lo que pasa. Hay un paper que extiende toda esta parte de la física de neutrinos, utilizando los datos de BAO, de Data Release 2. Y este es el único paper que además también lo combina con con las observaciones de Data Release 1 de modelado completo. Y bueno, también si quieren más detalles, pues ese es el paper que hay que revisar. Aquí voy a terminar. Voy a terminar con una conclusión, o sea, retirada directamente del artículo. Yo creo que es el mood que está aquí. O sea, básicamente lo que mostré, eh, lo que mostré es que Data Release 2 primero verifica lo que encontramos en Data Release 1. Y entonces, mientras cuando lo reportamos en Data Release 1 decíamos, bueno, parece haber una sugerencia de desviaciones del modelo estándar cosmológico, ahora parece más claro y lo decimos de esa forma. Ahora, o sea, estamos como colectando un conjunto de evidencias donde podemos observar que hay diferentes formas de discrepancias que van saliendo al combinar DESI con otros conjuntos de datos. Y dependiendo de lo que combinen y en qué espacio lo combinen, ustedes van a encontrar esas tensiones que empiezan a salir y bueno, que en ningún caso exceden más de 4,2 sigma. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eh, Obviamente no hay que ser como tan determinante de decir, bueno, esta es la verdad absoluta y no va a pasar nada, pero si no encontramos ninguna fuente de error sistemático en alguno o varios de los datasets que hemos utilizado, empieza a haber como muchos desafíos para el modelo Lambda CDM por sí solo para explicar todas estas observaciones. Entonces, eso discrepa de lo que les pintaba, el escenario que pintaba al inicio del seminario, que justamente les decía, bueno, antes de DESI, lo que la comunidad, el consenso de la comunidad indicaba era que justamente todo parecía ser consistente con Lambda CDM, salvo algunas cositas. Ahora parece haber como muchas más evidencias o hints de cosas que no están checando tan bien. Y entonces, sin ser amarillista o exagerando mucho la nota, o sea, yo creo que es un buen momento para darse cuenta que Lambda, si bien parece tener problemas para combinar, para responder a las físicas de todas estas observables
completamente, ¿no? Entonces parecen necesitar más grados de libertad para describir estos comportamientos y de ahí que la energía oscura dinámica resuelva parcialmente algunas de estas tensiones. Y bueno, lo que sigue es esperar más mediciones, esperar más análisis. eh, Ahí termino. Full Shape va a estar analizado a finales del año siguiente, bueno, a mediados, en el verano probablemente, o marzo, primavera. Full Modeling, que va a incluir información de 3 puntos, de las estadísticas de 3 puntos. Y bueno, después del año 3 pues todavía falta los análisis del año 5. Se esperan yo creo que entre 2026 y 2027. Y bueno, pues más allá de DESI, hay otros experimentos que están siendo ahorita preparados. Está la extensión de DESI, que se llama DESI 2, que se va a enfocar en redshift mayores a Z2. Y también está todo un esfuerzo experimental por construir los primeros experimentos de etapa 5. Pues esto ya sería como en la década de los 30 o 40, donde vamos a ver estos experimentos. Bueno, pues ya, aquí termino. Muchas gracias, María. Pues bueno, pasamos a dudas, preguntas, comentarios por No te parte de los escucho. asistentes. ¿Me escuchan? Ah, ya sé por qué no te escucho. Ya, ya te escucho. ¿Sí me escuchan? Ah, Sí, bajé el sí. volumen. Un video. Ok. Bueno, entonces, pues si tienen preguntas, abran su micrófono y si no pueden escribirlo en el chat y yo puedo leer las preguntas. Y me pasé mucho, lo siento. Ah, no, no te preocupes. Se me olvidó Amerita. mencionar que si quieren como, o sea, por ejemplo, toda esta parte de neutrinos, no es la parte que yo conozco mejor, pero Alejandro, o sea, el grupo mexicano tuvo una participación importante ahí y Alejandro Avilés y Hernán, pues serían como unas buenas personas para invitar. Sí, de hecho, están considerados. Mm. Karen, ya, hola, vi que me saludaste. Listo, ya vámonos a comer, Jorge. No hay, no, no hay problema. Yo creo que si salen preguntas después, tú las colectas y con te las No, yo tengo mandamos. la lista de mis propias preguntas, no te preocupes. Ok. Este, mira, aquí Luis Felipe pregunta. Dice, pero aun si la energía oscura desapareciera, aún así el universo continuaría expandiéndose para siempre. Ok. Pues mira, metimos, o sea, la energía oscura se metió para explicar la aceleración de la expansión, ¿no? Pero ya está. Ujú. No sé. Pero yo creo que la pregunta es, a futuro, ¿qué sucedería con la expansión del universo? Eh, Considerando esta energía oscura dinámica. Ya sé, les gusta mucho esa pregunta. Sí, yo tenía ahí un conflicto para responder esa recientemente. O sea, creo que puedes hacer este ejercicio que no sé qué tan válido sea de extrapolar si se comporta hasta ahora, cómo va a seguir, ¿no? Y entonces, si haces ese ejercicio, lo que encuentras es que, primero que encuentras es, comparando con un modelo tipo Lambda CDM, obviamente está debilitándose esa aceleración, se está acelerando todavía, pero cada vez menos, ¿no? Si continuara esa tendencia, pues se iría desacelerando, desacelerando, bueno, no, acelerando cada vez menos, hasta llegar a un punto de desaceleración, ahora sí. Y, y bueno, ahí puedes seguir extrapolando, y etcétera. Pero más bien yo creo que el ejercicio aquí es, si ya tienes una ecuación dinámica de la energía oscura, la forma de escribirla ya puede tener muchas variantes, ya es muy difícil. O sea, realmente sí, para poder extrapolar qué esperas del universo, sí sería bueno tener un modelo más concreto sobre el comportamiento, la física de la energía oscura. O sea, ahorita lo que puedes decir es que cambia. Eso es lo que yo me atrevería a decir sin error equivocarme. Los datos dicen que cambia, pero nada te dice que va a cambiar en una dirección o otra. No hay como algo físico
que te explique por qué está cambiando en ese momento, a menos que te pongas en el marco de un modelo específico. Y sí hay muchos modelos o familias de modelos específicos que te podrían decir, em, ajá, o sea, qué esperar, ¿no? Eso Sí, viene en el otro. sí, tu último comentario va relacionado con la pregunta de Sebastián, que dice, gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Supongo que ya se han propuesto modelos de lambda variable, ¿verdad? Supongo que es con la ecuación de estado dependiente del tiempo. Que ya se han propuesto, esa es la pregunta. Ajá. Sí, Sí, o ajá, sea, sí, esa es la pregunta. ok, sí hay, o sea, más bien el punto no es que no se hayan propuesto, hay muchos, ¿no? Entonces, básicamente hay muchos modelos de energía oscura en el mercado y entonces, en el contexto de de estos papers experimentales o basados en observaciones, la tendencia es a acotar parametrizaciones genéricas, ¿no? Que respondan, como en este caso, a preguntas específicas. Obviamente ahí cada quien puede agarrar en las observaciones y ver qué dice acerca de su modelo, pero bueno, ese es otro tipo de ejercicio. Luis Felipe también pregunta que cómo decían el orden de los autores en sus artículos. ¿Cómo que? Ah, los artículos Sí. clave son alfabéticos. Y hay todo, o sea, hay toda una discusión en torno a esto. Y tiene que ver con mi comentario. Entonces, bueno, justamente me voy a extrapolar en algo de eso. Digo, me voy a extender un poquito. Em, la física de DESI se hizo, o sea, tiene que responder a agencias financiadoras que le dicen, yo te di tanto dinero para describir estas cosas, la energía oscura. Y eso define como los objetivos científicos del experimento. Entonces, todos los artículos que tienen que ver con los fines científicos del experimento están completamente controlados por la colaboración. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la colaboración define los proyectos clave, se llaman proyectos clave, y estos proyectos clave están coordinados centralmente por gente asignada por la colaboración. Entonces, estos coordinadores van pues, a manejar toda la gente que está trabajando para poder avan- crear este artículo, este análisis. Y en general, si participas en esto, está escrito en la política de publicaciones que el orden va a ser estrictamente alfabético, porque el producto de un artículo clave es un producto de la colaboración. Entonces, esos artículos están definidos. Hay una cota para que tú puedas ser coautor, que tiene que ver con cuánto trabajo has hecho, que puede ser trabajo científico, directamente un plot del artículo, que puede ser calcular un weight, que tiene que ver con un sistemático que se utilizó en el artículo, que tiene que ver con correr las cadenas Monte Carlo, que te dieron el parámetro omega m de tu artículo. Y entonces aquí yo creo que es importante valorar que los resultados finales son el producto del trabajo de mucha gente. Yo también lo dije, no solo del último momento, ¿no? Quien corrió la cadena de Omega M no es el autor del paper, ¿no? Porque sin los datos no se hubiera podido correr esa cadena. Y a lo mejor para generar los datos hubo otros 800 pasos que tuvieron que existir para que existieran esos datos. Entonces, al final, hay muchas aportaciones de muchos tipos que intentan ser tomadas en cuenta y hay muchas aportaciones, por ejemplo, la construcción de la metodología del pipeline no es algo que se construyó para el último paper, ¿no? Un pipeline se construye a lo largo de muchos años de trabajo de muchas personas. Entonces, cuando la gente siempre me dice como, ¿quién contribuyó para qué? O sea, eso creo que es una pregunta que malinterpreta el trabajo de colaboraciones. A lo mejor quieren decir, ¿quién corrió la cadena de no sé qué? O quién calculó el weight de no sé qué. A lo mejor ahí sí, ¿no? Entonces sí. Bueno, esa es la respuesta. Esos son los proyectos clave. Hay proyectos que no son tan estrictos. Por ejemplo, los proyectos de soporte pueden tener autores en primer autor, que son los que
contribuyeron específicamente a ese artículo, em, y que escribieran probablemente el artículo o gran parte del artículo o secciones del artículo o lo que sea. Y entonces ellos tienen derecho de, o dirigieron el artículo, también puede ser, o sea, hay diferentes razones por las cuales ser primer o pertenecer al primer conjunto de autores. Y después de esos autores vienen a firmar toda una serie de investigadores que se han ganado, también producto de su esfuerzo, el reconocimiento de constructores, se llama builders. Entonces, estos builders son personas que han contribuido de forma significativa a que DESI exista en cualquiera de sus formas de trabajo de servicio. Trabajo de servicio, obviamente son muchas cosas, y no necesariamente el trabajo científico es trabajo de servicio, pero coordinar un grupo científico es trabajo de servicio. Entonces, bueno, o sea, es como esta noción de contribuciones es muy amplia, pero está muy bien definida dentro de la política de publicaciones de DESI. David tiene levantada la mano. ¿Tienes pregunta, David? Sí, hola. Hola Mariana, muchas gracias por la plática muy completa y muy clara. Mi Gracias, pregunta Rafa. es acerca de la teoría del Big Bang, BBN. ¿Qué tan confiables son estas entradas en el modelo y qué tanto cambiarían los resultados si, digamos, se descubriera que algo anda mal por ahí? Ok, estoy tratando de pensar cómo responderte. Em, o sea, es que manejaste como varias cosas que a lo mejor vienen de diferentes lugares. Em, Esto de la teoría del Big Bang nucleosíntesis, BBN, que se combina con las observaciones de las oscilaciones bariónicas acústicas, ¿verdad? Es lo que presentaste. Y lo utilizas quizás como distribuciones a priori en algún tipo de análisis de Bayes, me imagino. La pregunta es, ¿qué ya vi tanto, tu pregunta. Ajá, entonces, ¿qué? ajá, La pregunta es. qué tanto confiamos en estos resultados de BBN y qué tanto Ah, cambiarían tus resultados si se descubriera que algo anda muy mal por ahí? ok, ya. Sí, ya. Ahora sí, ya. Caché tu pregunta. Si te acuerdas del slide, ahorita no la quiero presentar porque había como dos casos. El mensaje a pasar era: una información la puedes obtener de VPN, pero si no lo quieres obtener de VPN, puedes utilizar solamente CMB. Mm. Y entonces, eh, respondiendo a tu inquietud, utilizando CMB o VPN te da la misma respuesta. Entonces, si estuviera mal VPN, pues está mal, o está mal también CMB en la misma forma, una forma similar que se contraponen o o pareciera que dos observables diferentes te están indicando el mismo valor o el mismo espacio de los parámetros cosmológicos. Básicamente ese es como el mensaje del artículo, que eh, eh, es mostrar que utilizando diferentes conjuntos de datos de diferentes observables, obtienes como conclusiones similares. Y Vivian es una de esas cosas que también se utilizan otro tipo de conjuntos de datos si no quieres utilizar Vivian como prior. O sea, en un caso utilizarías Vivian para poner cotas a la cantidad de variones y calcular el horizonte sonoro. En el otro caso pondrías cotas directamente al teta, que es la escala acústica medida en el momento del CMB. Ujú. Ok, Ok. gracias. Y yo creo que ya la última pregunta sería de Karen. Dice que si van a participar en la convocatoria de CCT de vinculación de organismos extranjeros. Ah, no, no creo. No que yo sepa. No, o sea, con así es horrible, ¿no? Mandó con las convocatorias así como mañana terminen su proyecto y pasado lo suben y además su sistema no sirve. No, no sé, o sea, la verdad creo que no ha habido, no he escuchado que como DESI vayamos a solicitar algo, lo cual no quiere decir que miembros de DESI estén solicitando proyectos individuales o de grupos pequeños.
para proyectos específicos dentro de DESI. Porque también eso es hay algo que hay que mencionar, ¿no? Los diferentes grupos en México, pues, pueden tener diferentes proyectos dentro de DESI. No todos trabajamos necesariamente en lo mismo. Ok, bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias, Mariana. No, Muy ¿de qué? interesante. Y te haremos llegar también tu reconocimiento por haber impartido el seminario por Gracias. correo. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias a todos. Hasta luego.